Plaza Podcast. Historias que cuentan. La entrevista de Alicante Plaza. Hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza a David Jiménez, autor del bestseller El Director, donde cuenta su experiencia al frente del periódico El Mundo durante abril de 2015 a mayo de 2016. Ha escrito también los libros Los diarios del opio y El corresponsal. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, es un placer. Bueno, ya hablamos el otro día por teléfono, ¿no? Y me dijiste que estás ya cocinando pues un nuevo libro, ¿no? Estás ahí con las correcciones, ¿no? Sí, la verdad es que he hecho una pequeña locura, ¿no? Estos últimos años voy al libro por año. En el 22 fue El corresponsal, en el 23 Los diarios del opio, y el 22 de mayo saldrá una novela que se llamará Días salvajes. Y bueno, estoy con las correcciones últimas y demás, pero bueno, ya tengo la portada, ya está, digamos, en la cocina, a punto de salir del horno. Uh-huh. Qué bien, pues estaremos atentos. No sé si a lo mejor no he mirado bien, pero estaba preparando la entrevista y sí que es verdad que me ha llamado mucho la atención de que cuando salió El Director, bueno, no solo cuando salió, sino cuando tuvo el exitazo ese que supuso, ¿no? He dicho al principio que ha sido un bestseller, pues me ha llamado poderosamente la atención de que no has estado en tantos medios como a lo mejor otros libros superventas pues tienen, ¿no? Es decir, evidentemente sí que estás en medios nacionales con entrevistas, pero digamos que he hecho en falta determinados periódicos pues que te entrevistasen. ¿Te cerró ciertas puertas? Es decir, ¿ciertos medios tenían miedo de entrevistarte por lo que contabas en el libro? Bueno, sí, desde que salió El Director hay una lista larga, ¿no? de medios que no mencionan nada de lo que yo hago. Ni van a reseñar mis libros, ni me van a entrevistar, pero bueno, es un precio muy pequeñito a pagar por contar la verdad. El Director, es verdad, como has dicho tú, que se convirtió en un bestseller, sigue siendo un bestseller a día de hoy, 5 años después, sigue vendiendo muchísimo, y hay una parte de la profesión, digamos, que no ha perdonado que desvelara pues el lado más corrupto y menos admirable de esta profesión, ¿no? Que cuando se hace con principios y con ética es muy bonita, pero que también tiene un lado oscuro que en El Director pues se desveló, y no pasa nada. Quiero decir, entiendo que bueno, hay gente que quedó, digamos, resquemada por lo que se contó en el Director, pero ejecutados en México por escribir del narcotráfico o encarcelados en China por criticar al gobierno o lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? Más de 100 periodistas muertos. Entonces, bueno, es verdad que en una democracia no debe existir ese tipo de censuras, ¿no? Es un poco ridículo que las haya, pero están ahí y bueno, digamos que en la balanza están los miles de lectores, bueno, pues el aprecio que he recibido de muchísima gente y también de colegas por haber escrito El Director, y unos pocos que todavía pues no lo han superado. Lo que has dicho de, pues eso, ¿no? La parte de más corrupta del periodismo, ¿no? El lado oscuro. A veces, pues eso no se cuenta, ¿no? Y tú tuviste la valentía de contarlo. Y uno tiene la sensación de... Yo, por ejemplo, estaba en política, ¿no? Estuve pues en Ciudadanos y bueno, ahora, como sabes, estoy en medios. Y muchas veces me da la sensación de que tú hablas, ¿no? En el libro de las puñaladas por la espalda que hay en las redacciones, ¿no? Se enseña eso en las facultades, es decir, hay mucho romanticismo en torno a la carrera periodística
cuando no es así, ¿no? Me recuerda un poco la frase que decía Ernest Lluch, que le preguntaron, ¿no? Él no era periodista, era profesor universitario, ¿no? Pero le preguntaron, ¿dónde hay más corrupción, ¿no? Si en la política o en la universidad. Y dijo, pues en la política hice amigos y en la universidad no, ¿no? En el periodismo es un poco igual. Sí, pero yo creo que lo primero que habría que decir es que va con la condición humana. Es decir, que si entras a trabajar en un despacho de abogados o en un hospital o en una gestoría, va a haber puñaladas, va a haber rencillas, va a haber envidias, porque eso es parte de la condición humana y de cómo nos comportamos. Es verdad que en el caso del periodismo, al ser un trabajo público, es decir, que lo que hacemos lo ve mucha gente, esa competencia puede ser incluso más brutal, ¿no? Más tóxica en muchos casos, ¿no? Y es verdad que no se habla en las facultades de lo que se va a encontrar uno en el mundo real, en parte porque muchas veces en las facultades los profesores no han ejercido el periodismo y no tienen contacto con los medios. Entonces yo creo que es bueno contar con gente que está en ese momento trabajando en periodismo para que puedan transmitir también ese tipo de cosas. Bueno, yo el director lo dediqué a los futuros periodistas y una de mis intenciones era que se convirtiera en un manual de periodismo y que los chavales que van a salir fuera al mercado laboral de los medios lo leyeran y fueran un poco mejor preparados, ¿no? Es el libro que a mí me habría gustado leer antes de salir ahí fuera. La buena noticia es que eso ha ocurrido, que el libro prácticamente, yo creo que no hay ninguna facultad de periodismo en España donde no se lea y los profesores lo hacen leer a los estudiantes. Y yo creo que es, bueno, un poco uno de los méritos que tiene el director. Pero sí, o sea, las reacciones son evidentemente lugares difíciles, con mucha rivalidad, con mucha puñalada y también, por otro lado, con mucho corporativismo mal enfocado, ¿no? En el sentido de que por una parte sí somos muy competitivos internamente entre nosotros, pero tampoco queremos que nada de lo malo que se hace en las redacciones o de la corrupción o de prácticas poco éticas, hacemos como un pacto entre nosotros para que no salga de la redacción. Y eso es también lo que intenta ver el director, ¿no? El decir, oye, así son las redacciones, esto es lo que está pasando dentro, y creo que es una parte que interesó mucho a la gente, incluso que está fuera del periodismo, y que dijeron, joder, pues yo quería saber cómo funciona la redacción de un gran periódico por dentro, ¿no? Y ahí lo tienen. En varias ocasiones te he escuchado, ¿no?, que de cuando escribiste El director ahora el periodismo ha empeorado, ¿no? Es decir, que está todavía peor de lo que estaba. ¿En qué lo percibes? Bueno, yo de una manera un poco extraña me convertí un poco en el terapeuta de la profesión. Es decir, desde que escribí El director me escriben muchos compañeros contándome las cosas que ven en sus reacciones, en sus medios, con sus jefes, las relaciones entre el poder y sus medios. Y mi percepción, viendo lo que me van contando y viendo también a través de colegas que conozco, pues, cómo se han deteriorado algunos medios, sí que tengo una percepción de que en lugar de ir a mejor, hemos ido a peor. Y que, sobre todo, creo que en el aspecto económico, de pactos poco claros, de confundir la publicidad con la información, de no contarle al lector cuando nos están pagando y estamos contando cosas que en realidad son promociones, el tema de periodistas que realmente están cobrando sí de su medio y aparte están cobrando por otro lado consultorías y cosas raras que son conflictos de intereses. Bueno, el periodismo de chantaje, ¿no?, del que yo hablo también en El director. El director tiene un capítulo que se llama Cosa Nostra, que habla de cómo
Hay medios en este país que llaman a las empresas y los amenazan directamente, ¿no? O me pones publicidad o voy a empezar a atacar tu empresa y a matar tu reputación. Es decir, son prácticas que están muy ocultas, que no se habla de ellas, pero que existen, ¿no? Y son las que me llevan a decir, porque además lo creo, que ahora mismo hay más corrupción en la prensa que en la política, a pesar de todo lo que está saliendo en la política, ¿no? Porque en realidad en la prensa no tiene consecuencias. Es decir, ningún juez se va a atrever a entrar en la corrupción de la prensa porque, bueno, tienen miedo de ser acusados de atacar la libertad de expresión y demás. En cambio, como vemos en la política, pues sí hay jueces que actúan, con lo cual hay cierto reciclaje, cierta limpieza cada cierto tiempo, ¿no? Que en el periodismo desgraciadamente no se ha producido. O sea que la prensa, tú cuando uno habla con colegas, ¿no? Y habla, ¿no? Pues de que la prensa es el cuarto poder, pues siempre escurren un poco el bulto, ¿no? Dicen, no, eso era antes, ¿no? O sea, por lo que cuentan los jueces, sigue siendo, ¿no? Incluso a lo mejor se ha potenciado con el paso de los años, ¿no? Bueno, los medios han perdido influencia, claramente, porque tú antes ibas al kiosco y había 3 o 4 grandes periódicos y ahora entras en internet y hay 1000. Entonces la audiencia se ha disgregado mucho. Es verdad que con internet y nuevas voces también, ahora tienes podcasters, tienes youtubers, tienes muchas voces más de las que había antes, ¿no? Lo que pasa es que en el círculo de poder que manda en España, la prensa sí que sigue teniendo influencia, ¿no? Y los capos del IBEX y los políticos y demás siguen estando muy pendientes de los medios generalistas principales clásicos de toda la vida, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ellos aprovechan esa influencia, ¿no? Para conseguir contratos, pues, de patrocinios y de publicidad que son mucho mayores de los que les corresponden por audiencia. Porque los periódicos, por ejemplo, que han sufrido mucho, ¿no? Económicamente y a nivel de publicidad y a nivel en el caso de las versiones impresas ha sido una debacle. Periódicos que vendían como El Mundo 350.000 ejemplares venden 35.000. O sea, entonces, digamos que para recuperar el dinero perdido se ha potenciado eso que yo llamo en el director los acuerdos, ¿no? Que son, bueno, intentos de sacar dinero a las grandes empresas y a las instituciones de este país a de ofrecerles un tratamiento pues amable, digamos, ¿no? Informativamente. Y eso, pues desgraciadamente no solo no ha disminuido, sino que creo que ha aumentado. Lo que dices del trato, pues es un poco más amable. A mí me llama mucho la atención de que, pues a veces cuando habla, pues no con colegas, ¿no? Hay un caso, pues creo que paradigmático, ¿no? Que es cuando Àngels Barceló, pues criticó a Alsina, ¿no? Por hacer las preguntas que tenía que hacer. Pero sí que es verdad que en los círculos, cuando uno habla con periodistas y uno practica pues ese tipo de periodismo, es decir, de auditar a los políticos, pues muchas veces te dicen, no hagas preguntas tan incisivas porque les molestas, ¿no? Porque molestamos a los políticos, no insistas tanto, ¿no? Hay ese miedo en la profesión, ¿no? Y que confirma un poco la frase que decía Javier Marías, ¿no? De que se habían convertido los periodistas en los mayordomos de los políticos. Yo creo que España tiene poca tradición de periodismo combativo. Tiene un periodismo muy sesgado ideológicamente, donde, bueno, pues los medios se posicionan claramente hacia un partido o hacia otro, ¿no? Yo eso creo que es muy negativo, porque eso, hacerlo en las páginas editoriales, en el caso de un diario, por ejemplo, me parece bien, pero informativamente, pues debería ser aséptico, ¿no? Y eso no ocurre. Y luego a la hora de las entrevistas, esto que comentas yo lo veo muchísimo, ¿no? Tú ves la BBC o ves a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca, o ves, no sé, cómo se comportan ante los políticos en países de nuestro entorno,
y no hay el compadreo, no hay el miedo que tú has mencionado a hacer la pregunta más difícil, que yo creo que es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Y eso es difícil. Y si se hace esa pregunta difícil, se hace siempre al político del partido que no es afín a tu medio de comunicación, ¿no? Pero no se le hace al que es más cercano. Y eso es lo que yo creo que es un gran error, ¿no? Yo creo que cuando estamos delante de los políticos siempre tenemos que pensar que nosotros estamos preguntando en nombre de la gente, en nombre del ciudadano de derechas y de izquierdas. Y tenemos que hacer esa pregunta que el ciudadano tiene derecho a conocer la respuesta, no la que el político quiere que le hagas. Y muchas veces, por ejemplo, veo entrevistas donde se hace una pregunta al político y se deja que el político hable 10 minutos, ¿sabes? Contando no lo que le has preguntado, sino dando un meeting sobre lo que le da la gana. Y eso es un disparate. Es decir, al final un periodista tiene que interrumpir en ese momento y decirle, oiga, la pregunta que le he hecho es esta, y usted me está contestando esto otro. Hay algún vídeo por ahí, ¿no?, de este famoso presentador de la BBC, ¿no?, Bachmann, haciendo 17 veces la misma pregunta hasta que no le contestan lo que ha preguntado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener ese espíritu combativo frente al poder, siempre, no solo político, sino económico. Y si no, pues al final yo creo que perdemos la confianza de la gente, y eso yo creo que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Que la gente ha perdido la confianza en los medios generalistas. Hablando precisamente ahora de, pues eso, de la gente, ¿no?, de la sociedad, el espíritu crítico no solo lo han perdido los periodistas, sino también, pues, el común de los mortales, ¿no? Se dice, pues, que tenemos los líderes que merecemos, pero ¿tenemos también los periodistas que merecemos? Bueno, yo creo que todo es un reflejo de la sociedad. Es decir, la política que tenemos es un reflejo de la sociedad, y el periodismo también. Es evidente que a nuestros políticos no nos los eligen en Noruega, los elegimos nosotros. Y los medios son los que consumimos y los que premiamos, ¿no? Es como cuando me dicen, bueno, estos programas, ¿no?, y hay mucha crítica a ciertos programas del corazón y la telebasura y demás. Bueno, ya, pero es que es lo que la gente luego ve. Y si un programa lleva 15 años en antena, metiendo a gente en una casa para que todos veamos sus intimidades, bueno, si eso el primer año hubiera fracasado porque la gente hubiera dicho esto es una mierda, pues no llevaría 15 años, ¿no? Entonces sí que creo que para cambiar eso tienes que irte a la educación, y tienes que irte a primaria, y tienes que irte al inicio de todo. Cómo creamos desde la educación mentes y espíritus críticos que sean capaces de rechazar todo eso y que demanden más calidad en el periodismo y en la política y en la empresa. Y eso, si no cambias la sociedad, no va a cambiar. No vamos de repente a tener el New York Times simplemente porque a alguien se le ocurre la brillante idea de decir voy a hacer un medio de calidad, porque si tú hicieras el New York Times en España probablemente no tendría la audiencia que tienen muchos medios de calidad malísima. ¿Por qué? Pues porque también el público está buscando un periodismo sesgado que reafirme sus ideas, más que le informen, ¿no? Y eso se ve claramente en la reacción de muchos oyentes y muchos espectadores y muchos lectores, que cuando ven algo que les disgusta, una verdad incómoda, lo que hacen es decir, bueno, pues este periódico o este periodista no me interesa. Yo quiero uno que me cuente siempre lo que yo pienso. Y eso es uno de los males que tenemos, que no es solo que esté muy polarizado y muy sesgado el ambiente mediático, sino que es que el público está demandando eso también. En la entrevista que, bueno, en la primera creo que fue, en la segunda que te hizo Jordi Wild, tranquilo que esta entrevista no va a durar 4 horas, no te asustes. Sí. Dijiste que los periodistas ya no eran periodistas sino políticos. ¿A qué te refieres? No, yo que lo veo
cualquiera en las tertulias, ¿no? Es decir, antes mencionaba que cuando uno es periodista tiene que tener siempre en la cabeza la idea de que trabaja para el ciudadano, no trabaja para un partido político, no trabaja para un empresario. Yo lo que veo es que cuando en muchas tertulias de este país que se escuchan tanto en la radio como en la tele y demás, que está todo ya muy definido, ¿no? Hay unos periodistas que son de izquierdas, unos que son de derechas y se les enfrenta en cierto modo, ¿no? Y parece que están trabajando pues para defender no una posición concreta independiente sobre el asunto que se está tratando, sino que automáticamente y de una manera militante se dedican a defender la posición de un partido político. Y eso no es periodismo. Eso puede ser propaganda, puede ser relaciones públicas, puede ser muchas cosas, pero periodismo no es. Entonces ya sabemos desde el primer hora de la mañana qué enfoque periodístico va a tener un diario u otro, una cadena de televisión u otra, un tertuliano u otro. Y lo sabemos porque ya los conocemos, ¿no? Esto nos está pasando en todo, no solo en periodismo, está pasando con los jueces, por ejemplo. Ya es los conservadores y los progresistas, ¿no? O sea, los que van a votar cualquier cosa a favor del PP y los que van a votar cualquier cosa a favor del PSOE, ¿no? A tomar decisiones que ya están sesgadas ideológicamente. Bueno, pues yo creo que somos un país que está ideológicamente enfermo en este momento, en este sentido que no nos deja ver con claridad y con independencia las cosas, y que todo es un partido de fútbol en el que tomamos una posición en base a la camiseta que nos hemos puesto. Pero lo triste es que eso ocurra en la profesión que justo tiene la esencia de hacer lo contrario, que es tener un criterio independiente de sesgos, de ideologías, de convicciones, de religiones, de todo absolutamente, ¿no? Para tener una mirada limpia sobre los asuntos, y eso es lo que está faltando. En tu libro El corresponsal, pues cuentas como un joven reportero, ¿no? Pues se va a Birmania, ¿no? Con 26 años. Y bueno, hay un tema que no se habla mucho y me sorprende, que es el tema de la precariedad de los corresponsales, ¿no? Conocido es el vídeo hoy en día, ¿no? Esa precariedad que al final ha contagiado a todo el periodismo, ¿no? Y conocido es el vídeo, ¿no? Pues de los reporteros que están con una alcachofa de un medio y luego a la hora o a la media hora están con otra alcachofa de un medio distinto, ¿no? Uno se pregunta si van con una mochila con diferentes alcachofas, ¿no? ¿Crees que se habla de esto? ¿Es real esa precariedad o es más pues un mito? Bueno, es totalmente real, ¿no? O sea, el periodismo está en general mal pagado en España, pero en el caso del reporterismo internacional es ridículo. Un señor sentado en la tele hablando de la amnistía, por poner un ejemplo, una hora gana más que un reportero jugándose la vida en Ucrania en el frente. O sea, esa es la realidad, ¿no? No se valora el trabajo de los reporteros, no se ha valorado nunca, pero desde que llegó la crisis de los medios, pues es mucho peor, ¿no? Porque antes, bueno, yo por ejemplo fui corresponsal y fui un privilegiado en el sentido de que el periódico El Mundo a mí me pagó la corresponsalía, me pagaba la vivienda, me pagaba los viajes, seguro médico, o sea, estaba muy bien cubierto. Era la época también en la que las cosas iban mucho mejor. Ahora se tiende a ahorrarse todo ese dinero y contratar a gente normalmente joven que quiere hacerse un nombre en la profesión y decirles, oye, te voy a dar 40, 50 euros por tu crónica, ¿no? Eso sí te la publico, que es algo que, decidiré yo en base al libre albedrío. Entonces, es difícil, ¿no? Porque va a ser complicado que haya chavales que quieran ir a esos lugares, que es muy arriesgado, por solo el idealismo de cubrir un conflicto.
y aún así los hay, ¿no? A mí me admira ver que hay una nueva generación de chavales que quieren ser reporteros, pero también me estoy encontrando con amigos y con gente que conozco que después de 10 años haciendo eso en la absoluta precariedad, pues lo dejan, porque todo tiene un límite, ¿no? Incluso el idealismo y el romanticismo de la profesión tiene un límite. Pero yo creo que es un caso grave y los medios en España, pues demuestran mucha tacañería, mucha cutrez, ¿no? A la hora de pagar con respeto a aquellos que están haciendo periodismo internacional. Antes decías, ¿no?, que nuestros políticos los escogíamos nosotros en España, que nos escogían en Noruega, ¿no? Pero sí que es verdad que esa crisis de liderazgo da la sensación, ¿no?, pues visto lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no?, donde pues uno no sabe qué elegir, ¿no? Pues los americanos no saben qué elegir. ¿A qué crees que se debe la crisis de liderazgo mundial que hay hoy en día? Bueno, lo primero es decir que esa crisis existe y es grave, ¿no? Es decir, no hay grandes líderes en el mundo. Hay una emergencia del autoritarismo, de personajes autoritarios y de populistas que se están haciendo con el poder, ¿no? La agencia de inteligencia del Economist decía que solo el 8% de la población del mundo vive en democracias, digamos, completas. Eso es grave, ¿no? Porque estamos sufriendo un deterioro en el que el concepto de democracia liberal, donde los individuos tienen unos derechos, está desapareciendo en gran parte del mundo. Y en Europa y Estados Unidos, que digamos deberían ser los baluartes de esos derechos, pues hay una crisis total de liderazgo, ¿no? Pues que va desde venderse a dictaduras árabes a cambio de dinero, callar cuando un conflicto es provocado, una masacre es provocada por nuestros aliados y denunciar las de otros, muchísima hipocresía, y al final también yo creo que lo que hay es unas partitocracias, digamos, ¿no? Unas élites en la política que se han asentado ahí, que no hay quien las mueva, que trabajan para ellas mismas. No trabajan por el interés general, sino la supervivencia, y esto lo vemos claramente en España, ¿no? Hay dos grandes partidos que han gobernado este país, el PP y PSOE, que en realidad, o sea, más allá de sus diferencias ideológicas, tienen una cosa en común, y es el asaltar las instituciones públicas para intentar perpetuarse en el poder cuando están ahí. Y esto lo ha hecho, ahora se habla mucho de que lo hace Pedro Sánchez, y lo hace, pero es que lo ha hecho, los gobiernos del PP lo han hecho también, para cualquiera que tenga memoria, ¿no? Entonces, el problema de esto es que provoca una grandísima desafección en el ciudadano, que ve que sus problemas no son atendidos por estas élites políticas y económicas, una creciente desigualdad, y eso genera que mucha gente diga, pues voy a votar al populista, al que me ofrece soluciones fáciles, al Trump de turno, ¿no? O al Milei en Argentina. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué gobierna Milei? Porque antes hay un fracaso estrepitoso de un sistema que ha generado pobreza, desigualdad y corrupción. Y llega un momento que la gente dice, bueno, pues yo, en vez del status quo, en vez de esta partitocracia que no me soluciona nada, pues me voy a tirar al monte y voy a escoger a este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el triste diagnóstico, ¿no? Hablabas de las élites, ¿no? Unas élites que, como dices, pues velan por sus intereses, ¿no?, en lugar de por los demás. Me hizo mucha gracia, ¿no?, el paradigma de estas élites. Para muchos es Bruselas, ¿no?, es decir, la Comisión Europea y demás, ¿no? Siempre se dice, ¿no?,
tipo despectivo, ¿no? La burocracia europea. Me hizo mucha gracia cuando von der Leyen, la presidenta de la Comisión, pues fue a Lampedusa, y cuando fue a Lampedusa hace, pues creo que unos meses aproximadamente, se enteró de la crisis humanitaria que había en Europa, ¿no? Es decir, hasta que no pisó el terreno, hasta que no salió de su despacho, no se había enterado de que la inmigración era un problema para el continente. ¿Crees que les falta estar más aterrizados? Bueno, yo en primero soy un fan absoluto del concepto de la Unión Europea. O sea, de que Europa esté unida, de que no haya fronteras, de que haya unos valores comunes. Bueno, totalmente a favor. Pero claro, nos encontramos con el problema que tú mencionabas. Si la gente percibe que ese proyecto, que en origen yo creo que es muy positivo, se desvía en la burocracia, en la corrupción, en el mamoneo, pues al final lo vas debilitando, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, tú de repente empiezas a ver noticias de los catarís comprando europarlamentarios o grandes empresas de lobby manejando allí lo que quieren. Los problemas estancados por la burocracia, mientras los diputados viven a tutiplén en Bruselas. Bueno, llega un momento que la percepción que tiene la gente es: estos no están trabajando para mí, estos están trabajando para ellos mismos. Y cuando se llega a esa conclusión es muy, muy peligroso, ¿no? Ahora hay elecciones en breve y no me extrañaría pues que partidos populistas obtuvieran un buen resultado como respuesta a esa desafección que se genera, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea, que es un proyecto que merece muchísimo la pena, necesita líderes que lo cuiden y que lo respeten. Y bueno, pues eso no siempre ocurre y sería una desgracia. Yo creo que un mundo en el que volviéramos otra vez a una Europa disgregada, en la que, bueno, pues cada uno fuera por su lado. Vayamos a España. ¿Crees que el problema de España no es Cataluña, sino el establishment de Madrid? Bueno, el establishment de Madrid, del que también hablo en el director bastante, está muy desconectado de lo que ocurre en el resto de España. Y eso también pasó en el tema de Cataluña. Había una desconexión, un desconocimiento tan grande sobre lo que estaba pasando en Cataluña que no supieron reaccionar. El establishment de Madrid vive en una burbuja que es mediática, que es política, que es empresarial, que es judicial, que prácticamente no tiene contacto fuera de esos cuatro mundos, ¿no? Y son esos porque se van al Parque del Bernabéu, que tienen un cóctel de un foro de una gran empresa, que comen en los reservados de Madrid y que no han pisado el metro en su vida, y ese, digamos, es gente que tiene influencia, que tiene poder, que decide cosas importantes, pero que viven aislados. Y además se informan de esos medios que son parte del sistema del establishment, con lo cual no tienen acceso al mundo real. Y eso es, bueno, lleva pasando mucho tiempo y creo que ha aumentado, ¿no? Esa sensación de aislamiento. Entonces, yo, por ejemplo, una medida que siempre me ha gustado, ¿no? Esto de empezar a enviar instituciones centrales del gobierno fuera de Madrid, me parece que es una cosa muy interesante para hacer, ¿no? Para un poco sacar a esta gente de la burbuja. Es evidente que las grandes empresas no se van a ir, ¿no? Porque, bueno, Madrid es Madrid. Pero a nivel institucional, perfectamente se podría mover el Senado y llevarlo fuera de Madrid. Perfectamente se podrían mover muchas instituciones importantes fuera de Madrid. Y creo que los medios ahí
tienen un gran trabajo para hacer, ¿no? Porque es que pasa cualquier cosa, hay un temporal en Madrid y parece que hablamos de toda España, ¿no? Es como muy egocéntrico todo el tema de Madrid, ¿no? Y el debate es muy de Madrid. Y yo creo que con razón hay gente que vive fuera de Madrid, pero porque todo el día es todo sobre Madrid, ¿no? Cuando hay un resto de España que tiene cosas interesantes que aportar y problemas que resolver. En una entrevista dices una frase, ¿no?, que me llama mucho la atención, ¿no?, y me parece muy graciosa, ¿no?, que es: España puede ser la California de Europa, pero se conforma con ser un chiringuito. ¿Por qué? Sí, es un poco dura esa frase, pero es cierta, ¿no? Yo siempre he creído en las posibilidades de España de convertirse en una California de Europa, ¿no? Ser un hub de innovación, de atracción de talento. Tenemos el clima, tenemos la geografía, tenemos la localización perfecta, tenemos tantas cosas buenas. La gente le gusta venir a España, evidentemente, y yo creo que eso, desgraciadamente, luego un sistema de jerarquías mediocres, una cultura, pues, la que hemos hablado, ¿no?, de un establishment muy cerrado y muchas veces muy paleto, porque es curioso, ¿no? Muchas veces lo más provinciano que hay no son las provincias, sino que es Madrid, y la gente que está en Madrid y que gobierna, toma las decisiones, son más provincianos que cualquiera que viva en provincias. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final tú vas por las calles de España y lo que hay son bares, fundamentalmente. Hay bares y bares y bares y restaurantes, ¿no? Y a mí me parece que está muy bien. Me encanta ir a los bares y a los restaurantes. Pero, ¿qué queremos ser? ¿Un país solo de servicios, de turismo? Sí, y se anuncia grandes titulares, nuevos récords de turistas que han llegado. Y eso va a ser lo que vamos a hacer, esa va a ser nuestra economía. Nunca vamos a evolucionar a otra cosa. Va a ser siempre servicios, turismo. ¿Por qué no podemos hacer innovación? ¿Por qué no podemos tratar mejor a nuestros científicos para que no se tengan que marchar, ¿no? Y que puedan innovar aquí en nuestro país? ¿Por qué no se hacen las políticas educativas para que la gente que sale de las facultades no quieran todos ser funcionarios? No digo que todos lo quieran ser, pero muchos lo quieren ser, ¿no? Sino que realmente la gente pues haga lo que hizo el de Apple y el que hizo el de Google, que es meterse en un garaje a crear una nueva empresa, ¿no? ¿Y por qué no facilitamos eso con normas y reglas que faciliten la creación de empresas, ¿no? Y no esta burocracia de 4 administraciones que a veces te vuelves loco para gestionar cualquier cosa. Entonces, bueno, tengo esa sensación de que hay oportunidades que no estamos aprovechando y que podíamos ser mucho más y no tener pues ese paro juvenil que tenemos endémico, tener empresas más potentes, tener cosas que hacen que un país dé el salto cualitativo que permite que su gente se desarrolle también y puedan ganarse la vida de otra manera, porque aquí seguimos teniendo muchísima desigualdad y las cifras de pobreza, por ejemplo, infantil que tiene España son ridículas. Yo ya las veía y digo, es que esto es increíble, ¿no? Entonces, muchos vivimos en una burbuja en la que no tenemos contacto con esa realidad, pero esa realidad existe. Y existe la realidad de que generaciones de gente joven, para prosperar de verdad, se tienen que ir del país, porque aquí los sueldos son ridículos, porque hay un tope generacional de gente que no permite que las nuevas generaciones vayan progresando en las empresas. Bueno, una serie de circunstancias que hace que sí, que en cierto modo en Europa nos ven un poco como el chiringuito, ¿no? El sitio para ir en verano y venir de vacaciones, pero no tanto el sitio para crear empresas, para
hacer emprendimiento, para innovar, no sé, es un país, yo creo, con mucho miedo al cambio, ¿no? Y eso nos lastra mucho. No nos gusta arriesgar, somos bastante conservadores. Es más, es un país tan conservador que hasta la izquierda es conservadora. Una cosa curiosa. Sí, en Alicante, por ejemplo, ¿no? Hablabas del tema del turismo, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana en general, cuando hablas de rediseñar el modelo turístico, la gente se pone nerviosa, ¿sabes? No hay como esa valentía para que haya cambio, ¿no? Es una pena. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer, de verdad. No, el placer ha sido mío. Gracias a ti por el interés y, bueno, un abrazo fuerte a todos. Igualmente, un abrazo muy fuerte y, bueno, oye, suerte con el libro que sale en mayo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Ahí estaremos. A ti. Plaza Podcast. Historias que cuentan.